Todo empezó una tarde en la que mi amigo y yo decidimos entrar en una casa abandonada a las afueras del pueblo, llevados por la curiosidad y las historias que circulaban sobre el lugar, y como queríamos hacerlo más interesante, decidí grabarlo todo con mi móvil, pensando que sería una buena idea tener pruebas de nuestra pequeña aventura. Al principio todo parecía completamente normal, o al menos tan normal como puede ser una casa abandonada. Polvo acumulado, muebles rotos, puertas que chirriaban y un silencio constante que solo se rompía con nuestros pasos y alguna que otra broma nerviosa que hacíamos para quitarle tensión al momento. Fuimos recorriendo las habitaciones una por una, iluminando con la linterna y comentando lo que veíamos, incluso riéndonos al encontrar objetos viejos o cosas fuera de lugar, convencidos de que no había nada más que explorar más allá de lo evidente. Hubo momentos en los que sentí una ligera incomodidad, como si algo no terminara de encajar, pero cada vez que lo mencionaba, mi amigo lo atribuía a la sugestión o al ambiente, y yo mismo terminaba convenciéndome de que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Seguimos grabando durante bastante tiempo, subiendo escaleras, abriendo puertas y revisando rincones oscuros, sin notar nada fuera de lo común, sin escuchar ruidos extraños ni ver nada que indicara que no estábamos completamente solos en aquella casa. Finalmente decidimos marcharnos, satisfechos con la experiencia y riéndonos de lo exageradas que parecían las historias que habíamos escuchado. Y al llegar a casa me senté con ganas de revisar los vídeos, esperando encontrar algún momento interesante para volver a verlo. Los primeros minutos del metraje no mostraban nada fuera de lo esperado. Solo nosotros recorriendo la casa, hablando y moviéndonos de un lado a otro, pero poco a poco comencé a notar algo extraño en el fondo de algunas tomas, algo que no recordaba haber visto en el momento. Al pausar y retroceder varias veces, mi corazón empezó a acelerarse al distinguir claramente una figura escondida en las sombras, apenas visible pero inconfundible, una criatura de aspecto extraño que parecía estar observándonos desde distintos puntos sin que nosotros nos diéramos cuenta. Cuanto más avanzaba en el vídeo, peor se volvía la situación, ya que en cada escena, en cada habitación, en cada pasillo, aquella cosa aparecía de nuevo, siempre oculta, siempre en segundo plano, siguiendo cada uno de nuestros movimientos como si hubiera estado acechándonos durante toda la visita. Apagué el móvil de golpe, incapaz de seguir mirando, con una sensación de terror que me recorrió el cuerpo al darme cuenta de que nunca estuvimos solos, y que aquello había estado con nosotros todo el tiempo, observando en silencio sin que ni siquiera llegáramos a sospecharlo. Eran exactamente las 2 de la mañana cuando mi amigo y yo decidimos entrar en aquella casa abandonada que llevaba años generando rumores en el barrio, un lugar del que muchos hablaban pero al que casi nadie se atrevía a acercarse, y aún así nosotros, impulsados por la curiosidad y ese típico valor imprudente, cruzamos la verja oxidada y empujamos la puerta principal que se abrió con un largo y quejoso chirrido. Nada más entrar, el aire se sentía pesado y cargado, como si el tiempo se hubiera detenido allí dentro, y al iluminar con nuestras linternas vimos muebles cubiertos de polvo, cuadros torcidos y objetos tirados por el suelo que daban la sensación de que alguien se había ido deprisa, o que algo había ocurrido sin explicación. Mientras avanzábamos por el pasillo, comenzamos a notar detalles extraños que no encajaban con el abandono típico, como huellas relativamente recientes en el polvo, botellas vacías que no parecían llevar mucho tiempo allí y una puerta entreabierta al fondo que parecía haber sido utilizada no hacía demasiado. Mi amigo quiso dar media vuelta en ese momento, pero algo en mí insistía en seguir adelante, así que empujé la puerta lentamente y descubrimos una habitación con las paredes llenas de marcas, como si alguien hubiera estado contando días o haciendo señales repetitivas, lo que nos puso aún más nerviosos. Al revisar más de cerca, encontramos un mueble desplazado de forma poco natural, y al moverlo entre los dos, revelamos una pequeña abertura en la pared que parecía ocultar un pasadizo, lo cual nos hizo mirarnos en silencio antes de decidir, sin decirlo en voz alta, que íbamos a entrar. El pasadizo era estrecho, oscuro y descendente, obligándonos a avanzar con cuidado mientras el eco de nuestros pasos retumbaba en las paredes, y cuanto más bajábamos, más evidente se hacía que aquel lugar no era simplemente parte de la casa,
sino algo añadido con una intención muy concreta. Al final del túnel encontramos una puerta metálica que parecía mucho más reciente que el resto de la estructura, y tras dudar unos segundos, la abrimos con esfuerzo, revelando una sala oculta que contrastaba completamente con el resto de la casa por su aparente uso actual. Dentro había una mesa, varias sillas, mapas pegados en la pared y un gran tablón lleno de fotos de personas, rutas marcadas, horarios escritos a mano y notas que, al leerlas, nos helaron la sangre al entender que se trataba de un plan detallado para secuestrar a distintas personas en diferentes momentos. El pánico se apoderó de nosotros al comprender que aquello no era una broma ni algo antiguo, sino algo activo, real y peligroso, y sin pensarlo dos veces comenzamos a retroceder, conscientes de que podíamos no estar solos en ese lugar en ese mismo instante. Salimos corriendo de la casa sin mirar atrás, con la sensación de que habíamos descubierto algo que no debíamos, y una vez a salvo, llamamos inmediatamente a la policía, sabiendo que lo que habíamos visto en aquel tablón no podía quedarse en secreto y que alguien más podría estar en peligro si no actuábamos rápido. Entré en aquella casa abandonada completamente solo, empujado por una curiosidad que no supe controlar, una mezcla de aburrimiento y ganas de vivir algo distinto, y aunque el lugar ya tenía mala fama entre la gente del pueblo, decidí ignorarlo y avanzar, cruzando la puerta principal mientras el eco de mis pasos resonaba en el interior vacío. Nada más entrar, algo llamó mi atención. El suelo estaba cubierto de folletos antiguos, esparcidos por todas partes, y al recoger uno con cuidado, vi que anunciaba un extraño espectáculo de animatrónicos, con dibujos de personajes sonrientes que parecían sacados de otra época, lo que me provocó una sensación incómoda difícil de explicar. Seguí avanzando con el folleto aún en la mano, leyendo frases promocionales desgastadas que hablaban de diversión familiar y entretenimiento inolvidable, pero cuanto más miraba aquellas imágenes, más perturbadoras me parecían, como si esas sonrisas estuvieran ocultando algo inquietante. Intenté quitarle importancia, diciéndome que solo eran restos de un negocio antiguo que había fracasado, y continué explorando la casa, abriendo puertas y observando habitaciones vacías, aunque con cada paso la sensación de estar siendo observado comenzaba a crecer lentamente. El silencio era absoluto, tan profundo que cualquier pequeño ruido parecía amplificarse, y al llegar a un pasillo más estrecho, noté que el aire se volvía más frío, como si esa parte de la casa hubiera quedado atrapada en el tiempo, sin permitir que nada la alterara. Finalmente llegué a una habitación más grande, cuya puerta estaba entreabierta, y al empujarla con cuidado, iluminé el interior con mi linterna, quedándome completamente paralizado al ver varias figuras frente a mí. Los animatrónicos de los folletos, alineados y aparentemente inactivos, pero todos mirando directamente hacia donde yo estaba. Sus ojos, aunque apagados, parecían fijos en mí, y sus expresiones congeladas resultaban mucho más aterradoras en persona que en las imágenes, haciendo que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo mientras mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo. El miedo me superó por completo y reaccioné instintivamente, girándome y corriendo hacia la salida sin mirar atrás, con la respiración acelerada y la sensación de que algo podía moverse en cualquier momento detrás de mí. Pero al llegar a la puerta principal, me encontré con que estaba bloqueada por una enorme roca que antes no estaba allí, impidiéndome salir, y en ese momento el pánico se convirtió en desesperación mientras comenzaba a golpear y gritar, buscando una salida que no aparecía. Entonces, en medio del silencio que siguió a mis gritos, escuché una voz baja y clara proveniente de un pasillo oscuro a mi espalda, una voz que no sonaba humana y que pronunció lentamente, "I see you", haciendo que el terror me invadiera por completo al darme cuenta de que no estaba solo.